Durante mi trayectoria como estudiante, mucho antes de entrar a la normal, nunca comprendí ni valoré como tal lo que es la historia ni la importancia de su estudio para la sociedad. Sin embargo, durante este semestre y a partir de los temas vistos, logré comprender un poco más acerca de la importancia que tiene no solo para ser un ciudadano que sepa hablar más sobre lo que sucedió anteriormente y sepa argumentar acerca de lo que sucedió, sino también para cosas tan pequeñas como el saber que nuestras acciones influyen en el futuro, que las acciones que ya realizamos nosotros anteriormente o que otras personas realizaron influyen en el presente y cómo eso hasta también tiene repercusiones en el futuro. Entonces, durante este video voy a explicar acerca de mi experiencia que he tenido con la historia, estructurándolo en diversos temas. La normal ha formado parte del sujeto en el que me he convertido. Está dejando huella en mi carácter, conocimiento y proceso de maduración. ¿A qué quiero referirme con eso? Que fue a través del estudio de esta asignatura en este curso que puedo decir ahora que historia no solo sirve para leer sobre seres misteriosos, sino para ser un ciudadano el cual tenga mayor voz sobre su pasado, para concientizar el cómo nuestras acciones influyen en el futuro y cómo acciones ya realizadas tanto por mí misma como por las demás personas en el pasado repercuten en el hoy. Siendo acciones tan pequeñas como el haberme arriesgado a realizar algo, el haber visitado un lugar con mi grupo, el haber estudiado cierto tema para un examen, etc. Y ahí también hay historia. La historia tiene funciones múltiples. No solo permite reconocer los orígenes, sino darle un sentido y generar un pensamiento más interrogante sobre los sucesos que acontecieron. El autor Ruggiero Romano señala que él decidió estudiar historia porque de esa manera podría leer y comprender más allá de las palabras que traen los periódicos, es decir, analizar los contextos que se mencionan, las intenciones, los motivos, etc. Y que esa debería ser la principal razón para interesarse en esta asignatura. Por ejemplo, hace unos siglos el sujeto de la historia era Dios, eran los ancestros, eran las divinidades. Un ejemplo de sujeto es que los aztecas adoraban a divinidades como a Quetzalcóatl, a Tlaloc y a Coatlicue, todos ellos entes metafísicos, es decir, seres intangibles. ¿Por qué será importante saberlo como persona, como individuo que vive en una sociedad y como docente en formación? Y sobre todo, ¿por qué será importante enseñarle a los alumnos a ver más allá de la intención de una narrativa sobre un suceso histórico? Porque esto permite tener una postura más analítica sobre la historia. Entre las funciones sociales de la historia está el darle significado a nuestra identidad como mexicanos, a empatizar con lugares y la diversidad que existía en el pasado, a reconocer que la historia genera modelos, a sensibilizarse con los valores de sociedades pasadas, a revivir la historia en un ciclo constante de análisis a partir de la perspectiva actual, a tener juicios críticos sobre las acciones y sobre todo es importante compartirle esto a los alumnos como historiadores expertos que vamos a hacer en las aulas. Porque la historia como tal es esa constante relación entre pasado, presente y futuro. Entonces, todo eso es lo que permite saber o reconocer cosas tan pequeñas como el sujeto que era en las distintas sociedades que han pasado. Entonces, todo eso que acabo de mencionar son las funciones sociales de la historia. Enrique Flores Cano nos menciona la mayoría de ellas con distintos nombres, como identidad, como reconociendo lo extraño, como los arquetipos. Todos esos son las funciones sociales de la historia. Como docente en un aula, seré una historiadora que deberá de saber dar respuesta a las preguntas de sus alumnos, aquella que deberá generar situaciones de interés a través de un enfoque completamente diferente al que yo viví, porque la historia sigue avanzando y la sociedad con ello también. Recapitulando, una de las funciones sociales de la historia es la identidad, como ya había mencionado, y esta es definida por Enrique Flores Cano como el compartir los valores sociales con las demás personas. Quisiera ejemplificar esta parte con el curso de modelos pedagógicos visto en este mismo semestre. En este curso llevamos a cabo un proceso de investigación acerca de cómo era la educación antes durante la modernización educativa y qué tipo de sujetos buscaba formar. Durante la investigación, logré descubrir que la percepción de qué es un mexicano partió de un lugar. Específicamente, en aquel entonces partió de la Revolución Mexicana y de lo que los gobiernos anteriores querían que el mexicano idolatrara. Estos héroes de aquel entonces fueron tan impactantes en la historia del mexicano que era difícil despegarse del mismo. Aspectos de batalla que terminaron siendo apropiados en el mexicano influyeron en su identidad.
Por lo tanto, esta identidad mexicana se ha ido creando a través de sucesos del pasado, porque como tal, el sujeto que se buscaba formar en el modelo que nos tocó estudiar quería quitar la mentalidad revolucionaria, es decir, adoctrinar a la sociedad a través de una corriente positivista. ¿A qué me refiero con querer adoctrinar a la sociedad? Pues la historia adoctrinadora es aquella que busca que un grupo o un colectivo de personas tenga una misma mentalidad, donde ésta a veces logra ser manipulada por el, digámoslo, bienestar de una sociedad, dependiendo de la perspectiva de quien busca generar este cambio. Este proceso de investigación en el otro curso me hizo darme cuenta que los enfoques de la historia definitivamente tienen diferentes objetivos, y con base en este ejemplo quisiera señalarlos. El positivismo fue una corriente que influyó en la modernización educativa, pero quisiera explicarla antes. Esta tuvo de precursor a Auguste Comte en el siglo XIX, y su planteamiento principal era el dejar de lado aspectos más metafísicos para llegar a un pensamiento más madurativo. Esta corriente está centrada en aspectos más científicos, observables y tangibles. Por lo tanto, al llevarse a cabo, como lo fue en México, tenía la finalidad de que la sociedad únicamente supiera lo necesario y tuviera los conocimientos para impulsar la nueva sociedad que se planeaba. Es decir, no permitía que los alumnos o que las personas de aquella sociedad realizaran especulaciones o hipótesis acerca de lo que sucedía. Entonces, al comprenderlo en aquella investigación para la modernización educativa, logré comprender un poco más la intención que tiene el positivismo. Este enfoque divide el pensamiento en tres estadios: el metafísico, el teológico y el positivista. Este enfoque entonces no permitía saber más allá de lo que entes más gubernamentales o institucionales querían que los educandos supieran. Por lo tanto, al aplicarse esta corriente no solo durante la modernización educativa, sino durante los demás tiempos o durante otros tiempos, el alumno únicamente era un ente pasivo y no podía ir más allá de lo que la historia nos brinda. El siguiente enfoque es el estructuralismo. Para explicarlo, creo que es importante mencionar primero qué es. Este consideraba que la historia estaba conformada por estructuras y pilares que se relacionaban entre sí. Esta relación era la que se estudiaba. Esta corriente tuvo mucha influencia en la parte lingüística, ya que explicaba el sentido de grafía, fonética y cómo esto conformaba el lenguaje. Sin embargo, su uso en el aula era de distinta manera. Como tal, este enfoque fragmentaba un poco más la historia al estudiar poco a poco los acontecimientos que sucedían. Por ejemplo, primero los sociales, después los culturales y después los económicos. Esta fragmentación a veces lograba que el alumno no comprendiera del todo a lo que se quería llegar. Esta perspectiva le dio un giro completo a la historia. Se buscaba ahora el que el estudio de la misma fuera desde una perspectiva más activa, analítica y sobre todo reconocer la estrecha relación que tiene con las demás disciplinas, es decir, una postura más multidisciplinar. Este enfoque tiene una gran presencia en el Plan y Programas Clave 2017, así como en la NEM, ya que la historia deja de ser vista como aquella donde el alumno únicamente es un receptor de información, sino donde está centrada en reconocer el pasado, presente y futuro a través de su vinculación con otras asignaturas. Por ejemplo, tanto el plan como la lectura de dos ideas clave señala el uso de la cartografía, del tiempo, de los relatos, de los cuentos, de los experimentos, para ir comprendiendo la historia. Es decir, ya no consiste en únicamente en leer, memorizar y contestar un examen como eran los otros enfoques. A su vez, en la lectura de dos ideas clave va dando sugerencias didácticas y señala cómo la historia está o debe estar presente desde la etapa pequeña del alumno, para que así pueda pasar de una etapa preoperacional a una formal donde sea capaz de tener un pensamiento más abstracto sobre la misma. Lo cual me hizo darme cuenta que a pesar que en los grados inferiores no haya libros de historia, está presente en los libros del conocimiento del medio y hasta en la geografía misma, las cuales plantea aprendizajes clave. Continuando con el enfoque de la perspectiva francesa, este plantea un aprendizaje por descubrimiento, aquel que señala Brunner, y que está comentado también en la lectura de dos ideas clave, donde el alumno por sí mismo y a través de la indagación logre formular su propio aprendizaje. Considero que esta misma parte va relacionada con la mencionada en el texto, el que es cómo llevar un proceso de investigación, el cual parte de un planteamiento, elaboración de equipos, investigación. Si estamos procurando, o esta perspectiva francesa procuraba un aprendizaje más autónomo y más activo, por lo tanto se sugieren metodologías más activas. Es decir, el uso de proyectos, el uso de dramatizaciones, de simulaciones, de ABP, etc. Un aspecto mencionado en la lectura es la cuestión del tiempo.
similar a una postura de la cual habla Delia Lerner en su libro Leer y escribir en la escuela, donde menciona que la metodología por proyectos puede ser extensa y terminar dejando de lado aspectos de contenidos importantes. Sin embargo, se menciona en ambas lecturas que el aplicarlas deja un aprendizaje más significativo no solo en la historia, sino en cualquier otra asignatura. Así que la didáctica de la historia cumple un papel importante en la enseñanza de la misma. ¿Cómo se aprende y cómo se enseña? Únicamente se enseña en el salón de clases. He de mencionar, como hemos visto en cursos pasados, que un ambiente de aprendizaje es tanto dentro como fuera del salón de clases. Es la comunicación bilateral, y estos son diferentes postulados que se mencionan en la misma lectura de 2 ideas clave, en la cual voy a profundizar un poco más. En primer momento, señala que la historia no debe de quedarse únicamente en el salón de clases, que se deben de visitar museos, ver construcciones e ir a lugares que forman parte del patrimonio donde los alumnos puedan vivir y sentir la historia más de cerca. A su vez, al destacar su multidisciplinariedad ya mencionado anteriormente, rescata aspectos como la importancia de enseñar a discernir entre fuentes primarias, secundarias y la información que éstas nos señalen, ya que sea a través de entrevistas o encuestas. Es decir, menciona habilidades del español, de las ciencias, de la historia, no se queda únicamente en una misma asignatura. Ahora, siendo el relato una fuente histórica que también nos menciona este texto y una herramienta para la enseñanza de la historia, este como tal permite a los alumnos conocer los acontecimientos pasados e investigar para poder elaborarlo, el cual, relato histórico, es señalado por Enrique Flores Cano como una herramienta para hacer introspección como individuo en una sociedad y el poder reflexionar sobre esos aspectos. Pero es importante que durante su investigación ellos reconozcan que son una fuente, como ya había mencionado, secundaria, la cual muestra un pequeño fragmento de lo que ocurrió, entonces es importante ver más allá. No tengo ningún recuerdo del uso del relato histórico cuando yo era más pequeña, pero gracias al que elaboramos en clase logré descubrir que no solo es posible descubrir que los sucesos están hilados, sino que hay múltiples perspectivas y fuentes que es importante comprender para después plasmarlas, y su uso logra fomentar la competencia lectora en los alumnos. Retomando nuevamente, entre las 2 ideas claves se señalan aspectos como el que el alumno comprende la simultaneidad, la perspectiva, la ucranía, la causa, que permiten valorar, gracias a escenarios imaginarios, lo que tenemos hoy, para poder imaginar qué sucedería en el futuro. Puedo rescatar entonces que mi experiencia con la historia antes de la normal era muy escasa. Realmente la había visto de una manera sencilla, cansada, hasta podría decirse aburrida. Pero gracias a este curso, tanto como el curso de modelos pedagógicos, logré comprender más su función. Es gracias a ella que puedo saber de dónde vengo, quién soy, de qué forma parte ser un mexicano y como tal, cómo influyen distintos factores como la política, lo social, lo cultural y lo pedagógico en nuestra formación como personas y como individuos. Puedo señalar entonces que la historia es una herramienta para ser consciente de dónde vengo, de que lo que hacemos tiene un impacto en la sociedad y que como docente de información que terminará siendo un historiador en el salón de clases, tendré que ser consciente de la importancia que tiene lograr en los alumnos estas habilidades para que el día de mañana ellos tengan un recuerdo de la historia y sepan asociarla en su día a día, al practicarlo, al valorar arquitecturas, culturas, etc., hasta leer un simple periódico.